presentamos La desaparición de Brandon Swanson. En la fría noche del 14 de mayo de 2008, en las zonas rurales de Minnesota, el joven Brandon Swanson, de 19 años, hizo una llamada a sus padres que cambiaría para siempre el curso de su vida. Lo que comenzó como un simple incidente vehicular en una carretera rural se transformó en uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la historia reciente de los Estados Unidos. La llamada que hizo a sus padres, aparentemente rutinaria en su naturaleza, resultó ser la última vez que alguien escuchó su voz, dejando atrás un enigma que aún persiste, una verdad no revelada que sigue desconcertando a las autoridades, a los periodistas y a la comunidad. La historia de Brandon no comenzó de manera inusual para un joven de su edad. Brandon era un chico tranquilo, trabajador y con aspiraciones. Había estado celebrando la graduación de un amigo en la ciudad de Canby, en el suroeste de Minnesota. Cuando alrededor de la medianoche decidió regresar a su hogar en Marshall, una ciudad más grande cercana, no pensaba que su viaje se tornaría en una odisea de incertidumbre y terror. A unas pocas millas de su casa, el joven se desvió de la carretera principal en busca de una ruta alterna a través de caminos rurales. Aparentemente, su GPS le indicó un atajo que resultó ser un error fatal. El camino se volvió cada vez más complicado, oscuro y solitario. De acuerdo con los relatos de los investigadores y las reconstrucciones del caso, Brandon se encontraba en una zona aislada, sin muchas referencias. Durante la conducción, su vehículo quedó atascado en una zanja en medio de la noche, sin ninguna posibilidad inmediata de salir. Mientras trataba de liberarse de su difícil situación, Brandon intentó contactar a sus padres. Fue entonces cuando, a las 1:54 de la mañana, llamó a su padre, un hombre llamado Brian Swanson, para pedir ayuda. «Papá, estoy atascado. No puedo salir de aquí», le dijo Brandon en esa primera llamada. Lo que parecía un simple inconveniente pronto se transformó en un pavoroso relato. Tras una conversación breve con su padre, que le indicó que tratara de esperar en su lugar mientras él se dirigía a su rescate, Brandon decidió salir del vehículo y caminar en busca de ayuda. Su intención era caminar hasta un lugar más accesible, posiblemente una granja o una carretera cercana. Sin embargo, un minuto después, hizo una segunda llamada a sus padres, con un tono visiblemente alterado y nervioso. «Oh, Dios mío», fueron las últimas palabras que Brandon alcanzó a decir antes de que la llamada se cortara abruptamente. Las palabras finales de Brandon dejaron a los Swanson sumidos en la incertidumbre. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué tan alarmado? ¿Qué estaba pasando en esa oscura zona rural de Minnesota? Al principio, los padres pensaron que la llamada se había cortado debido a la falta de señal o un problema técnico con el teléfono, pero la creciente preocupación les llevó a poner en marcha un plan de acción. Inmediatamente, Brian y su esposa, Lisa, salieron en su búsqueda, temiendo lo peor. El entorno en el que Brandon desapareció era, por un lado, idóneo para la calma y la seguridad de los residentes, pero por otro, muy inhóspito y apartado de las principales áreas urbanas. El municipio de Lyon, donde se encontraba la carretera rural, es conocido por su tranquilidad y bajos índices de criminalidad, lo que hacía aún más inquietante la desaparición. La ausencia de luces y la escasa señalización en las carreteras rurales generaron un ambiente de creciente desconcierto, haciendo más difícil el rastreo de Brandon. Las autoridades locales fueron alertadas alrededor de las 2 de la mañana y la búsqueda comenzó de inmediato. Sin embargo, la situación empeoraba con el paso de las horas. La policía, junto con los rescatistas, recorrieron la zona utilizando vehículos todoterreno y equipos de iluminación para iluminar los caminos oscuros. Lo que parecía ser una desaparición común de un joven en un viaje rutinario comenzó a convertirse en un rompecabezas extraño e inquietante, especialmente porque el teléfono de Brandon seguía enviando señales de ubicación que apuntaban a un área aún más lejana de la carretera. ¿Estaba Brandon caminando por un camino sin salida? ¿Había sufrido un accidente más grave de lo esperado? Las primeras horas de la búsqueda fueron infructuosas. La policía y los equipos de rescate no encontraron ningún rastro del joven.
Las investigaciones iniciales comenzaron a arrojar más preguntas que respuestas. La posición de su teléfono móvil seguía registrando un patrón errático, lo que indicaba que Brandon no se encontraba en el lugar donde sus padres creían que había hecho su última llamada. ¿Qué había sucedido en esos minutos clave que dejaron a la policía completamente desconcertada? Mientras la búsqueda continuaba en los días siguientes, los relatos de los testigos se convirtieron en piezas cruciales del rompecabezas. Algunos afirmaban haber visto luces en la distancia, lo que sugería que Brandon podría haber estado en una zona cercana a la carretera, pero nada corroboraba con certeza su ubicación final. De hecho, los esfuerzos para rastrear su teléfono móvil a través de las torres de señal eran igualmente confusos, ya que el dispositivo parecía ubicarse en lugares contradictorios, como si Brandon estuviera moviéndose de un lado a otro sin una dirección clara. La comunidad de Marshall se unió rápidamente en su búsqueda. La desaparición de Brandon se convirtió en un tema candente en las noticias locales, pero, a medida que avanzaba la investigación, los padres de Brandon se veían cada vez más atrapados en una espiral de desesperación. Cada indicio parecía llevar a un callejón sin salida y la inquietud crecía. El caso de Brandon Swanson no solo es desconcertante por la desaparición en sí, sino por las circunstancias que rodean su última comunicación con su familia. El enigma de sus últimas palabras, "Oh, Dios mío", retumbó en los oídos de todos los involucrados en el caso, como una advertencia que nunca llegó a ser explicada. Los Swanson, incapaces de hallar una respuesta lógica, solo se enfrentaban a la implacable realidad de que su hijo había desaparecido en circunstancias absolutamente misteriosas. El 17 de mayo de 2008, 3 días después de la desaparición, un hallazgo inesperado ocurrió. Un grupo de buscadores encontró el vehículo de Brandon en el mismo lugar donde él había quedado atascado, sin que nadie lo hubiera movido. Esto solo añadió una capa de misterio al caso. Si Brandon había abandonado su coche por su cuenta, ¿por qué no había encontrado su camino hasta un área más accesible? ¿Qué lo había llevado a alejarse de la seguridad de su vehículo en una oscura noche? La pregunta fundamental seguía siendo, ¿qué sucedió en esos últimos momentos? Mientras tanto, la policía seguía buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su desaparición, pero nada indicaba que Brandon hubiera sido víctima de un crimen violento o de un accidente fatal. Las pistas parecían no encajar entre sí, y el caso continuaba siendo un profundo enigma. En ese momento, lo único claro es que Brandon Swanson estaba desaparecido, y que cada día que pasaba lo alejaba más de su familia, de su hogar y de cualquier respuesta que pudiera brindar paz. Con cada giro inesperado en la investigación, el caso solo se volvía más intrigante, y el misterio seguía siendo tan profundo como el propio bosque oscuro de Minnesota donde se desvaneció por última vez. La búsqueda de Brandon Swanson continuó durante semanas, pero las respuestas seguían siendo elusivas. Tras varios días de intensas investigaciones y el hallazgo de su vehículo en el mismo lugar donde había quedado atascado, las autoridades empezaron a plantear nuevas teorías sobre su desaparición. Mientras tanto, la comunidad de Marshall se mantenía en vilo, y la familia Swanson, devastada por la incertidumbre, comenzaba a perder la esperanza de encontrar a Brandon con vida. Sin embargo, la investigación estaba lejos de llegar a su fin, y nuevos giros en el caso empezaron a transformar lo que parecía un misterio resuelto en un laberinto de preguntas sin respuesta. Aunque los investigadores encontraron el coche de Brandon, la ausencia de pistas claras sobre su paradero dejó abierta la posibilidad de múltiples teorías. El vehículo estaba intacto, sin signos de daño, lo que sugería que Brandon había abandonado el coche voluntariamente. Si hubiera sido víctima de un accidente grave, la policía esperaba encontrar rastros más evidentes, sangre, daños en el vehículo o algún otro indicio que indicara un enfrentamiento físico. Sin embargo, la escena estaba sorprendentemente limpia, lo que llevó a los investigadores a cuestionar la lógica de que Brandon simplemente se hubiera marchado sin dejar rastros. Uno de los primeros detalles que despertó la curiosidad de la policía fue la llamada final de Brandon a sus padres. Aunque parecía haber estado angustiado, la comunicación no daba indicios de que se encontrara en una situación de peligro inminente, ni mucho menos de que estuviera siendo atacado. Fue,
En cambio, el tono abrupto de su despedida, su grito de terror, ¡oh, Dios mío! Lo que dejó a los investigadores perplejos. ¿Qué había ocurrido en esos últimos momentos? La incertidumbre que rodeaba esa llamada dejó a los Swanson con más preguntas que respuestas. Un detalle importante surgió cuando las autoridades comenzaron a rastrear el teléfono móvil de Brandon. A través de las torres de telefonía, se determinó que su celular había emitido señales en varios puntos diferentes, pero sin un patrón claro. La ubicación más desconcertante fue una zona conocida como Long Lake, un área boscosa que se encontraba en la dirección opuesta a la que Brandon había indicado que iba a caminar. Esto levantó una nueva hipótesis. ¿Había Brandon intentado tomar un camino diferente, tal vez buscando un acceso más rápido, o algo lo había desviado hacia una zona aún más remota? A medida que las semanas pasaban y las búsquedas seguían sin resultado, comenzaron a surgir teorías más oscuras. Algunos sugirieron que Brandon había sido víctima de un secuestro. La idea de que alguien pudiera haber estado esperando en la zona y se hubiera llevado al joven despertó el interés de los detectives, pero la falta de pruebas contundentes dejó esta hipótesis en un terreno especulativo. La policía interrogó a varios testigos y personas cercanas a Brandon, pero nadie parecía tener información relevante sobre alguien que pudiera haber tenido motivos para secuestrarlo. Los amigos y familiares de Brandon no tenían razones para sospechar de un enemigo cercano, y la relación del joven con su familia y amigos era completamente normal. Esta línea de investigación, aunque plausible, pronto fue descartada por la falta de pruebas físicas que indicaran la presencia de un secuestrador. Una vez agotadas las teorías más siniestras, la policía comenzó a centrarse en una explicación más terrenal, un accidente trágico. Aunque las pruebas iniciales no habían indicado signos de un evento catastrófico, las autoridades sugirieron que Brandon pudo haber sufrido un accidente mientras caminaba por el campo oscuro. Tal vez, al caminar por el camino solitario, se resbaló, cayó y quedó gravemente herido, sin capacidad para pedir ayuda. De acuerdo con esta teoría, su angustia durante la última llamada pudo haber sido el resultado de una caída inesperada o de un encuentro con un animal salvaje. Esta posibilidad, aunque no excluía completamente la opción de un acto criminal, parecía ser la más lógica a medida que avanzaba la investigación. Para explorar esta teoría, se revisaron los mapas de la zona y se realizaron nuevas búsquedas en las áreas cercanas al lago Lon. Durante semanas, los equipos de rescate se adentraron en los bosques, utilizando perros rastreadores y equipos de buceo, pero no hallaron ni rastros de Brandon ni restos de su cuerpo. Cada vez que las autoridades pensaban que estaban cerca de una pista, el caso tomaba un giro inesperado. La frustración crecía y las preguntas seguían sin resolverse. La desaparición de Brandon Swanson no solo afectó a su familia, sino que dejó una marca indeleble en la comunidad de Marshall. La angustia de los Swanson era palpable, y la ausencia de respuestas solo aumentaba el dolor de la incertidumbre. Las noticias de la desaparición de Brandon se difundieron ampliamente en los medios locales, lo que generó una sensación de inseguridad en la pequeña ciudad. Los residentes comenzaron a preguntarse si algo más oscuro y peligroso acechaba en sus tranquilos alrededores. La implicación emocional de esta desaparición fue profunda. La madre de Brandon, Lisa Swanson, relató en varias entrevistas que la ausencia de su hijo había dejado un vacío en su vida. Nunca imaginamos que este sería el final. Nadie puede entender cómo se siente perder a alguien de esta manera, sin respuestas, sin consuelo, decía Lisa. La incertidumbre había alterado no solo su vida, sino la de todos los que conocían a Brandon. En un giro inesperado, en 2019, un avance en la investigación arrojó nuevas pistas sobre el caso. En ese año, el Departamento de Policía de Lyon reveló que un grupo de investigadores privados había encontrado información crucial acerca del paradero de Brandon. A través de la tecnología avanzada de análisis de datos y los testimonios de testigos, la investigación comenzó a tomar forma. Los resultados finales sugirieron que Brandon, al parecer, había estado caminando por el campo hacia un área remota, pero nunca llegó a salir de la zona boscosa.
Los restos de Brandon Swanson fueron finalmente encontrados cerca de un arroyo que corre cerca de Long Lake, a más de 10 millas del sitio donde había abandonado su vehículo. La causa de su muerte fue determinada como un accidente, pero la explicación sobre cómo exactamente se perdió en una zona tan inhóspita permaneció sin respuesta. La angustia de los Swanson nunca fue completamente mitigada, ya que la duda sobre por qué Brandon se encontraba en ese lugar tan distante de su coche nunca fue esclarecida de manera definitiva. Aunque el caso de Brandon Swanson llegó a su resolución en términos legales, las preguntas siguen siendo muchas. ¿Por qué Brandon abandonó su vehículo en medio de la noche sin razones claras? ¿Por qué eligió caminar a través de un área tan peligrosa? ¿Cómo terminó sus últimos momentos en la oscuridad de un bosque solitario? A pesar de que la causa de su muerte fue finalmente declarada un accidente, la historia de Brandon deja una marca indeleble en el caso de desapariciones en los Estados Unidos. La tragedia de Brandon Swanson es un recordatorio escalofriante de los misterios que aún persisten en nuestra sociedad, de las preguntas sin respuesta que nos acechan, y de la capacidad humana de perderse en los rincones más oscuros de la existencia sin dejar atrás más que huellas borrosas. A medida que las personas siguen buscando respuestas, este caso permanece como un testamento de la fragilidad de la vida humana y de cómo a veces, en las sombras de la noche, hay historias que nunca llegarán a ser completamente resueltas. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.